La ciencia ficción es una denominación de uno de los géneros derivados de la literatura de ficción, pues donde se mezclan la literatura fantástica y hasta la narrativa de terror. Es un género especulativo que relata acontecimientos posibles desarrollados en un marco imaginario cuya verosimilitud se fundamenta narrativamente en los campos de las ciencias físicas, naturales y sociales. La acción pues, puede girar en torno a un abanico de grandes posibilidades donde todo cabe, desde los viajes interestelares, la conquista del espacio o hecatombes terrestres o cósmicas, mutaciones humanas, evoluciones de los robots, realidad virtual, civilizaciones alienígenas, todo cabe. Esta acción puede tener lugar en un tiempo pasado, presente o futuro, incluso en tiempos alternativos como a la mecánica cuántica, y todo por escenario, espacios físicos y reales donde el ser humano puede vivir sus aventuras. Buenas noches, Antonia Prada, porque vamos a hablar de ciencia ficción. Vamos a hablar de ciencia ficción, es de libros, como siempre. Es un género que, bueno, no es de todos los géneros, a mí me gusta, por supuesto, también, no es el que más haya leído, pero sí que hay obras que me han marcado mucho, especialmente las obras de Julio Verne. Recuerdo Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino. Los clásicos. ¿Y sabes cómo conseguí yo esos libros, Aníbal? Pues mira, te lo voy a explicar. Lo conseguí porque había una marca de dentífrico, la voy a decir porque como me hizo tanto bien. Venga. Fue el Signal 2. A ver si nos patrocina el Signal 2. En mi infancia, pues en la cajita que guardaba el tubo de la pasta de dientes había unos piratas. Y entonces tú tenías que coleccionar los piratas, una serie de piratas, un número determinado que no recuerdo, y entonces cuando tenías ese número que requerían, pues tú los mandabas a una dirección y te mandaban unos libros. Mira. Yo no sé si se podía elegir entre varios libros o eran solo los de Verne, eso no lo recuerdo. Yo sé que conseguí esos 2 libros, sé que puse a toda la familia en pie de guerra para conseguir los piratas. Movilicé a la familia para conseguir los piratas y fue mi primer contacto con la ciencia ficción. Luego pues he leído muchos más, me han marcado también, por ejemplo, Fahrenheit 451 de Bradbury, La quema de libros, eso te hace llorar, ¿no? Cuando amas tanto los libros dices, Dios mío, que no llegue nunca a eso. Aunque en algunas épocas aciagas de la historia pues se han quemado libros, en muchas épocas, en el nazismo, en la Edad Media, en la época de persecuciones, se han quemado pues libros que se suponía que contravenían las normas, ¿no? Y eso pues es una desgracia que se quemen libros. A mí me gusta el género, y hay una parte del género de ciencia ficción que me gusta, pero que me inquieta, me resulta muy inquietante, que es la distopía. Porque a mí me interesa, has hablado de todo lo que trata la ciencia ficción, de todos los aspectos que trata, pero de los que más me gustan a mí, pues es de los que hablan de los avances científicos, de los avances médicos, de los avances en la tecnología, de esas cosas que nos han hablado muchos autores, que han sido precursores visionarios y que al final se han dado en la realidad. Los conocemos, han marcado hitos dentro de la ciencia y la tecnología y la medicina. Pues es lo que más me gusta. Y seguro que muchos de los aspectos que se tratan hoy en el futuro serán realidad también. Yo lo doy por seguro. Como ha sido en el pasado. Y lo que te decía, dentro del género de ciencia ficción, a mí el que más inquietante me resulta es la distopía. Sobre todo cuando también trata de muchas cosas, pero sobre todo cuando trata de las injusticias sociales, de ese retroceso de los derechos, ¿no? De la pérdida de derechos. Hay obras, por ejemplo, como Los Juegos del Hambre, o La Cúpula, por ejemplo, en que después de una guerra o una hecatombe climática, estoy hablando ahora en general, pues las élites aprovechan para controlar a las personas,
para quitarles sus derechos es un retroceso absoluto, ¿no? Un control, una alienación de las personas, que es que como si viviesen en una cárcel. Donde parece muchas veces que todo es una maravilla, que todo es feliz. Porque claro, mira, pan y circo. Sí, estás comentando y me viene a la cabeza un libro de ciencia ficción de Aldous Huxley, Un mundo feliz. Sí, o sea, fíjate, ¿eh? Sí. Hay muchos ejemplos muy interesantes. Luego, por ejemplo, hay uno que me ha inquietado mucho también, que es el cuento de la criada, ¿no? Bueno, está considerado... Sí, habla. El cuento de la criada. ¿Te lo leíste? ¿Qué te parece? Sí, de Susan Collins. Más inquietante todavía, está considerado dentro del género como feminismo, ¿no? O su género feminista. No sé, lo que sí me parece muy duro, pues que las mujeres se utilicen simplemente como úteros y ovarios para traer hijos al mundo y sobre todo para parir hijos para las élites. Volvemos a las élites que controlan, y sobre todo porque además están controlados sus embarazos, su día a día está controlado por otras mujeres, es decir, enfrenta a las mujeres a otras mujeres, ¿no? La eterna, la sempiterna idea de que las mujeres, el peor enemigo de las mujeres son las mujeres, ¿no? Bueno, ahí habría mucho que decir, pero bueno, pues esto es lo que más me inquieta a mí de la ciencia ficción, este género que es la distopía. Hay muchas más obras, Los Juegos del Hambre me parece una obra genial, y muchas más que hay. Es que el programa de hoy abarca tanto que no nos va a dar seguramente tiempo para comentar todas las obras que querríamos comentar, pero el programa de hoy viene al dedo porque vamos a tener una escritora de ciencia ficción que acaba de sacar un libro que es una maravilla. Ella se llama Amparo Rico, y ha sacado un libro sobre la luna titulado, a ver si lo tengo por aquí, La cara oculta de la luna. Pues saca La cara oculta de Luna, o de la luna, de editorial Caligrama, que además ha obtenido el sello de talento dentro del thriller de ciencia ficción. Va a ser nuestra invitada, y con ella vamos a hacer un repaso, pues si ustedes quieren y nos permiten, a la ciencia ficción, que es un tema que en el Viajero Cuántico no habíamos tocado todavía, y que claro, tú sabiendo cómo me gusta a mí la ciencia ficción con locura, yo creo que casi hemos cometido un pequeño delito de no en 2 años que llevamos ahora, que se cumplen 2 años, no haber hablado de la ciencia ficción. Y a mí también me gustaría, de paso, que hablamos de ciencia ficción, rendir un homenaje a un amigo nuestro, de los dos, con el que vivimos muchas tardes de narrativa y de escritura, como fue Domingo Santos, uno de los mejores escritores de ciencia ficción y de otras cosas españoles, que nos dejó ya hace unos años, y al que queremos rendir homenaje con el programa de hoy, a nuestro gran amigo Domingo Santos. Y vamos a darle, si te parece, paso a la entrevista de esta noche, que va a ir surfeando por todos esos mundos, todos esos temas de la ciencia ficción, pasada, autores, géneros, subgéneros, moderna y futura. Moderna, futura y antigua. En la prehistoria de la ciencia ficción también hablaremos, que la ha tenido. Es decir, la ciencia ficción no surge en 1928, como en algún sitio he visto, sino que antes, quizá el término sí, pero antes ya existían muchas obras de ciencia ficción. Pasa que a partir de los premios de los Hugo, pues claro, se califica de ciencia ficción. De ciencia ficción, sí. Bueno, pues de ahí fíjate tú, depende de qué libros. Antes es desde H.G. Wells, con La máquina del tiempo, hasta E.T. el extraterrestre, hay una diferencia. Desde el famoso 2001, Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick, en la película, a Blade Runner, pues también hay otra diferencia. Pero bueno, vamos a ir intentando hablar de todo esto un poco, y sacándole
sin hacer spoilers, todo lo que podamos a nuestra escritora Amparo Rico, no solo de sus opiniones sobre la ciencia ficción, sino sobre este nuevo libro. Su novela. Bien, pues esta noche tenemos con nosotros, como hemos dicho ya antes, Amparo Rico. Es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería Agrícola en Industrias Agroalimentarias. Ella es escritora, le gusta contar historias, le gusta la fantasía, le gusta la ciencia ficción, le gusta el terror, lo fantástico. Exactamente igual, iba a decir, como a nosotros y como al viajero cuántico. Que nos gustan todos los géneros. Buenas noches, Amparo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues encantada de Buenas- estar aquí con vosotros y nada, muy contenta y nada, espero que hablemos de- pues de cosas interesantes, no sé, a ver. Hombre, seguro, vamos a Vamos ver. a arreglar el mundo seguro. La Bueno, primera pregunta, si me permite, Aníbal, la haré yo. Bueno, ingeniera agrícola, ujú, nada que ver con las letras, más bien con las ciencias, ¿no? nada que ver. Y yo te pregunto, porque hay muchos escritores Sí. sus carreras son licenciados o doctores en carreras tecnológicas o científicas o de la salud. Ujú. Y sin embargo, les entra el gusanillo a muchos de la escritura. A ti te ha pasado también, por lo que veo. ¿Qué pasa en vuestras vidas? ¿Hay una revolución? ¿Es una válvula de escape? ¿Por qué os decidís a escribir? Relatos, microrelatos, novelas, también ensayos, pero sobre A todo ver, ficción. perdona. Sí, en mi caso, a ver, yo creo que los ingenieros tenemos una, bueno, la gente me dirá, bueno, no son los ingenieros, tenemos una mente muy curiosa. Entonces Mm, nosotros nos programan en la universidad y nos programan para investigar y resolver problemas. Entonces, eh, al final te vas cuestionando cosas y una vez empiezas a cuestionarte, dices, bueno, pues voy a escribir sobre ello. Llega un punto en tu vida que dices, ¿por qué no voy a contar todas las historias que yo me monto en la cabeza, todas? Y entonces te lanzas. Yo por lo menos así fue. Claro. Yo no escribo hace mucho, hace unos 10 años o así, y, y bueno, fue eso, fue decir, bueno, pues todo lo que tengo en la cabeza voy a ponerlo sobre el papel. Y, y así comencé. Y empecé pues con cursos de escritura más pequeñitos, poco a poco fui creciendo y bueno, hasta ahora que me lanzaba a escribir Bueno, la novela. tú escribes, eres partícipe en antologías del misterio Sí, y del terror, con Letras bajo la luna, de la editorial Rubin, sí, con tres relatos además del misterio del velero Valentis, Turno de noche y La vieja mansión. También escribes en la revista digital Tentacle Pop. Pulp, creo que sí, sí, sí. Bueno, un rato corto que es muy sugerente. Viajar en el tiempo no es como te habían contado, como te lo habían contado. Y en el 2025, o sea, hace muy poquito, publicas la novela de la que hoy vamos a tratar de ganar algo sin hacer spoiler. Estamos más o menos como la semana pasada, ¿te acuerdas, Antonio? con el enigma Con Voynich, ese, bueno, pues el escriba de la singularidad, recordamos. sí, pues la cara oculta de la luna, como digo, este editorial Caligrama, es la que hace muy poquito que ha salido y a la que le han otorgado el sello de talento a un thriller de ciencia ficción, terror y space, espacio ópera, que nos adentra en la exploración espacial y sus misterios. Te empezaba Antonia pues preguntando esto, pues y hablabais un poquito de qué es la ciencia. Es que la ciencia es tan amplia como la divulgación científica, como, claro. como la ciencia ficción. Yo hago esos tres paralelismos, aunque no le gusten a algunos. Sí, además, la ciencia ficción es que es tan amplia, o sea, es que desde una investigación científica es ciencia ficción, viajes fuera del planeta Tierra son ciencia ficción, eh, no sé, es que tiene un campo tan amplio que en realidad es muy interesante.
Es muy interesante. Y explorar todas esas vertientes que tiene, porque no solamente es el decir, bueno, voy a montarme una historia en la cual estamos en otro planeta y nos atacan los alienígenas. No, no, la ciencia ficción es mucho más amplia. O sea, una investigación sobre un virus como ha pasado con el, con el ébola o con el COVID, que hay una polémica, hay unas historias. Es que eso es materia de ciencia ficción. Al final Hombre, nos fíjate, remontamos a Mary Shelley, es decir, o a crear monstruos, o a crear virus, o a crear cosas. O sea, Amparo, mira, es que es tan amplio. tengo ahí un libro que no sé si te suena allá arriba, que es La amenaza de Andrómeda. No me suena. Tengo que confesar que no me suena. Pues ¿De qué va? la amenaza de Bueno, Andrómeda es un poquito Sí, antiguo. claro, sí, pero es de los clásicos. Luego sí. hablamos un poco de la historia de ciencia ficción, si queréis, un poco de la prehistoria, del pasado, que a lo mejor la prehistoria es la que me mueve a mí, del pasado y la ciencia ficción actual. Pero la amenaza de Andrómeda, de la que se hizo una película, está basada como en un laboratorio de estos especiales americanos, se escapa un virus y el virus empieza a diseminar por una población. Eh, Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Claro, es que hay muchísimos, vamos, es que la ciencia ficción a mí me apasiona porque es que proyecta a futuro, o sea, proyecta miedos, proyecta preguntas a qué va a pasar. Y eso es algo inherente al ser humano, a preguntarnos, ¿y qué hay más? O sea, ¿qué hay detrás? ¿O qué va a pasar? Y entonces lo enfocamos en la ciencia ficción y en la ciencia. Entonces, puedes crearte mundos exploratorios o puedes crear pues más verosímiles o menos inverosímiles, pero vamos, dentro del tema de proyectar las expectativas que tiene la humanidad de conseguir cosas. Entonces, es muy interesante. De ahí nace parte de la idea de mi libro de la cara oculta de la luna. De Amparo, Arthur C. Locker. bueno, del microrrelato, del relato has saltado a la novela. Claro, en el microrrelato y en el relato hay que condensar mucho, ¿no? Sí. Hay que decir dices, en pocas palabras, entre comillas, pues todo ese mensaje que quieres, el final, y sin embargo la novela te permite expandirte más. ¿Ha sido difícil pasar del relato y el microrrelato a la novela? Pues a ver, sí, sí ha sido difícil. Porque yo me inicié primero con relato corto. Bueno, y de hecho lo que escribo y lo que más me gusta escribir es relato corto. Y Ujú. proyectos que tengo en futuro, Sí. al margen de la segunda parte, va primero relato corto. Y, y sí, porque en relato corto no desarrollas tanto el personaje. O sea, Ujú. no tienes. Puedes meter dos líneas argumentales, pero a lo mejor te pierde el lector. Al final no Ujú. deja de ser un ratito. Tiene la parte positiva de es eso, es un ratito, es una historia y de principio a final y que la tienes que meter ahí. Pero es un ratito, entonces puedes leer una historia, luego otra historia, luego otra historia, y no se hace pesado. Cuando coges una novela y ya desarrollas el personaje, desarrollas el mundo, es como todo mucho más amplio. Varias líneas argumentales para que no se vayan, o sea, ampliando la historia. Entonces, sí me costó, de hecho me ha costado varios años llegar a un manuscrito que diga esto sí, lo quiero publicar, que considero yo que está bien para publicar. Eh, pero bueno, la verdad es que es una experiencia muy bonita, muy gratificante y bueno, y ahora una aventura, claro. Aquí hemos hablado en este programa muchas veces de novela histórica. Claro, en la novela histórica el autor tiene que hilar muy fino, porque a veces establecer bien la línea entre la ficción y la realidad y lo histórico, ¿no? Y crear algo sorprendente, ¿no? En la novela de ciencia ficción o un relato de ciencia ficción, no tienes que, pregunto, no tienes que investigar tanto quizá, te permite dar más rienda suelta a la invención, a la imaginación que por ejemplo, en una novela histórica, por lo que decíamos, que hay que respetar un poquito pues los hechos históricos, ¿no? Para que se pueda calificar de novela histórica. Pues es que depende del tipo de ciencia ficción que escribas. Si escribes una ciencia ficción más fantasía, pues un Star Wars, por ejemplo, Ujú. te haces una saga, o Dune, sí que tienes una base científica. De hecho, tienes pues eso, coleópteros que vuelan, o tienes
o sea, tienes una base científica, o pistolas láser, o lo que tú quieras ahí meter. Hay que Robots, documentarse hay también. documentarse exactamente para saber cómo los puedes integrar en tu mundo. Pero sí que es verdad que tienes que crear un mundo, es mucho más divertido, también te digo, porque Claro. claro, tú te estás creando tu mundo. Tú es imaginación imaginación al poder, que dicen, o sea, y es muy bonito y muy divertido. Si vas a hacer una novela que se llama ciencia ficción dura, ahí tienes que documentarte mucho. O sea, no puedes inventarte las cosas. O bueno, te las puedes inventar, pero que sea coherente y que no se note mucho o que se note lo justito. Porque si no, van a llegar gente que sabe y te va a decir, ¿qué inventada te has metido? Entonces, ahí tienes que tener cuidado. Ujú. Entonces, por ejemplo, el problema de los tres cuerpos que ahora está tan de moda, que Netflix ha hecho esa ciencia ficción que tiene fantasía y tal, pero el autor me imagino que ha tenido que documentarse bastante en tema de física cuántica y tal para poder hablar de lo que te está hablando. Claro. Así como, bueno, muchos otros autores que sí que hacen ciencia ficción más dura, más cercana a lo que es la realidad. Ujú. Ujú. Entonces, no sé si Sí, te sí, sí. respondió Sí, sí, Claro. sí. más o menos por... Y dices que bueno que lo de escritora Sí. es a partir de un momento de tu vida, pero yo supongo que de pequeña también tenías unas lecturas preferidas. ¿También eran de ciencia ficción o y fantasía o terror? ¿De qué eran tus lecturas? ¿Quiénes eran tus autores preferidos? Porque uno no, a ver, uno no empieza a escribir a partir de ahora, no, tiene un bagaje, eso lo sabemos todos, ¿no? No es de repente Sí. escribo y de repente no. Pero Hay una si me trayectoria. apuras, incluso más en la ciencia ficción hay una trayectoria que en otras cosas, ¿eh? Sí, sí, a ver, cómo no, o sea, o sea, vamos, yo empecé leyendo eh, esto ¿cómo se llama esto? Las crónicas de Dragonlance, que es una serie de fantasía, fantasía épica. Y luego a Michael Ende, La historia interminable, es un libro que tengo grabado en el corazón. O sea, es que tengo una edición, yo creo que no sé, o sea, lleva las letras pintadas de las primeras ediciones de Michael, o sea, Ujú. de la historia interminable. Y luego también leía a Stephen King, que de hecho a mí me gusta Claro, mucho el terror. O sea, el terror, yo claro. en mis relatos de misterio y hay terror, y ahora estoy ahondando en el tema más del terror, aunque he escrito fantasía, pues la novela tiene toques de terror, Ujú. pero sí, sí, evidentemente vas por esos campos. También he leído mucho thriller, el thriller también me apasiona, Mm. porque son historias que se cuentan muy bien. O sea, no se hacen pesadas, suelen ser muy rápidas, eso al lector, a todo el lector nos gusta, ¿no? El que te cuenten las cosas, que sea trepidante, que te Ujú. lleve, que no sea que "Ay, te están contando, que no me importa, que me hagan una buena descripción y que tal, pero eso que te van llevando, eso, pues intento plasmarlo yo en mis relatos también. Mm. De- Y bueno, leo de todo, la verdad, ¿eh? O sea, es que no te puedo decir porque es que leo fantástico, es que leo de todo. Claro, no, no, supongo que a una determinada edad Sí, uno ya lee de todo por el hecho de plasmar en sus novelas, claro. y más si es uno es escritor, un poquito de todo, porque si me permitís, por alusiones a la ciencia ficción es un género en sí. Sí, Fíjate, igual que la divulgación científica, que es un género también, ¿eh? Eh, pero la ciencia ficción está dividida en muchas partes de ciencia ficción. Está la política. Está mm, la propia, que la que creo que tú dices, señalas como pura y dura, que es la ciencia ficción de hoy en día, de los robots, de los organismos que vienen de otros lados, de los virus, etcétera. Y está la ciencia ficción un poco más imaginativa, por ejemplo, lo que decías dentro de la prehistoria, Julio Verne o H.G. Wells. sí. O H.G. Wells, sí. ¿Eh? Que Claro. es que estos sí que forman parte ya pues, de la prehistoria A mí me de apasionaba la- Julio Verne, claro. Es que pero son clásicos, pero es que hay Clásicos, que claro. leerlos, Claro. hay que claro, leerlos. es, Y porque son base para, si tú quieres escribir, tienes que irte a relato clásico. Luego, pues claro, tienes que conocer a los autores que hay, Claro. claro. coetáneos, pero vamos, que tienes que irte a los clásicos porque tienen una habilidad para relatar y para meterte indicios, para contarte las historias, que es donde se aprende, en realidad. Ujú, Entonces, ujú. Wells, Asimov, un Asimov es que a mí me encanta. Pues, Eh, Ah.
O sea, no sé, es que no sé qué decirte, Stevenson, Herbert, o sea, es que puedes empezar y no terminas de autores clásicos que tocan la ciencia ficción y, bueno, y fantasía también hay muchos, pero vamos, que, que sí, que son básicos para leer y son muy interesantes. Y además es que es eso, la ciencia ficción siempre ha estado ahí, ¿Tú siempre ha crees, estado ahí. tú crees que la ciencia ficción de clásicos de estos como hemos hecho y la que ahora toque, la de, bueno, como el Mary Shelley, como Frankenstein, como Julio Mm. Verne, como Wells y como los actuales, eh, mm, en fin, cuando yo leía ciencia ficción, era muy chiquitín, que leía, fíjate, una cosa, yo empecé leyendo, mirad, Perdido en Venus. el autor de Perdidos en Venus o de Carson en Venus, estos dos libros los leía mi padre. Los leía mi padre. ¿Sabéis por quién están escritos estos libros? Por Edgar Rice Burroughs. Edgar Rice Burroughs, el autor de Tarzán. Anda, qué Perdidos en bueno. Venus son perdidos. Ya mira cómo están los Sí, pobrecitos. sí, 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 son Perdidos en clásicos. Venus y Carson en Venus. Yo empecé leyendo eso. Y claro, luego sí, automáticamente di el salto con Julio Verne y H. G. Wells porque hay que leer los clásicos, Es que porque sin 20.000 leguas de viaje submarino no se hace nada. Pero la pregunta que yo te quería hacer exactamente es, entonces me decían a mí, hoy, si lees ciencia ficción, no mi padre, mi padre tenía una librería de todo y podía acceder a lo que quisiera sin ningún problema. Pero yo comentaba estas cosas con otros amigos de mi edad y los padres le decían, no, ciencia ficción no leas porque eso no lleva a ningún lado, no, no sé, no vas a estudiar, te vas a ir por otros lados. Fíjate tú. fíjate tú cómo ha cambiado el tema, porque ahora es verdad, o sea, yo creo que ha sido a raíz de Marvel. Marvel ha abierto un mundo, a mí me encantan las pelis de Marvel, unas más, otras menos, pero solo me encanta que ha hecho la ciencia ficción accesible a todos. Y eso es fundamental, porque, a ver, la novela histórica, yo también leo la novela histórica, es muy bonita, es verdad, tienes que tener mucho bagaje cultural o mucha investigación para poder situar a los Claro. personajes en ciertos lugares, sitios, tal. Eh, y es historia, pero para mí la ciencia ficción te hace soñar. O sea, te hace volar a otros sitios, te hace soñar. Entonces, yo creo que para los niños, por ejemplo, es fundamental que aprendan a soñar. O sea, a soñar y a pensar y decir, podemos hacer cosas maravillosas. Y eso la ciencia ficción lo aporta. Vale, sí, hay más que se te va de madre y hay menos que no. Pero en el fondo es tecnología que va a más. O sea, yo ahora, si yo a mi padre falleció hace ya 10 años. Si yo a mi padre le cuento que está saliendo en la tele robots, mi padre, que era del 45, si no me equivoco, del 45, que en la tele salen robots que van a ser amas de casa, o sea, que van a ser amas de casa, no, que van a ser ayudantes de limpiar o que están en ámbitos tal, Sí. alucina y a lo mejor él de pequeño, leyendo pues lo mismo a Julio Verne, a H. G. Wells, sí que pudo pensar, ostras, algún día podrá ser posible y gente que lo pensó, hoy lo está haciendo. Si tú no piensas y no crees que se pueden hacer las cosas, no las haces. Entonces, para mí es que de verdad ya no es un género interesante, sino que es un género que te ayuda pues eso a... Bueno, y Es que me emociono hablando de ciencia ficción, la verdad, se me ve porque me emociono. si Algo miramos la interesante. trayectoria y un poco la historia de la ciencia ficción, las obras, autores, etcétera, vemos que lo Sí. que un día fue imaginación de un autor o de unos autores, luego con el paso del tiempo se convierte en la consecución de hitos históricos, hay de hitos tecnológicos, de hitos científicos. Estoy Mm, pensando en mi autor preferido de la infancia, en Julio Verne, mm, el 20.000 leguas de viaje submarino, claro. viaje a la luna, viaje al centro de la Tierra. Bueno, quizá no hemos descubierto bien lo que hay en el centro de la Tierra, pero viajes espeleológicos que hace gente temeraria, para mí son temerarios, es una maravilla. Eso se ha conseguido y muchas otras cosas
digo Julio Verne, como muchas otras cosas que han aparecido en novelas y en relatos de ciencia ficción que luego se han dado en la realidad. Yo no sé a veces si la ciencia se basará un poco, tomará como modelo esas ideas que han salido en novelas para crear esos artilugios de los que disfrutamos hoy, esos avances médicos, esos avances científicos. ¿Tú qué crees, Amparo? Pues eso es un poco yo, a lo mejor, es como, ¿qué nació primero, el huevo o la gallina? Que ahora parece ser que es la gallina, pero ¿qué es? Porque sí que es verdad que muchas historias que se contaban, pues eso ahora se han hecho realidad. ¿Habrían proyectos en aquella época que ya apuntaban a eso? Pues yo no lo sé, pero a lo mejor sí, y entonces el autor proyectó a futuro, decir, esto puede crecer, pues como nosotros proyectamos ahora, hemos llegado a Marte con el rover, vale, pero es que podemos llegar más lejos, podemos mandar una sonda que salga del sistema solar, podemos tal, o lo de la Luna, en mi caso, mi novela, podemos, qué hay en la Luna? O sea, ¿Qué hay en la Luna? ¿qué hay en la Luna? Buena Entonces, pregunta. ¿se podrá luego excavar la Luna? Yo no, vamos, ojalá lo vea, es que yo creo que sí. Entonces, vale, a lo mejor otro dice, esto es una locura, porque allí no sé qué, no sé cuántos, y a lo mejor dentro de 200 años hay excavaciones en la Luna. Bueno, Pues, a todos estos autores, a muchos de ellos se les ha considerado unos visionarios y es así, sí, es pero que opiniones mucho más arriesgadas dicen, bueno, igual es que han viajado en el tiempo, al futuro. ¿Qué piensas tú de esa idea? Es una idea un poco peregrina, ¿no? Hay que también echarle un poquito de imaginación, pero bueno, hay, Tan peregrina como tener un submarino hace 200 años. bueno, pero quiero decir que es que el hecho de que se dice que igual eran visionarios que habían viajado al futuro, ¿no? Bueno, No, pero ¿de dónde sacarían esas ideas? Amparo, tú Pues yo como creo que autora de ciencia imaginación, ficción. imaginación pura y dura, o sea, imaginación pura y dura, porque yo creo que miraban el cielo y se imaginaban que podían hacer más cosas. Pues como se inventó la máquina de vapor, que luego son ahora los aves, los talgos, no sé qué, los aviones, o sea, al final, mm, o sea, no sé, la máquina del tiempo de H.G. Wells. claro, es que al final, Bueno, Simplemente piensas, pues se puede hacer. pero viajes a la Luna ya hizo Cyrano de Bergerac, hizo Kepler, que mandó Johann Kepler, que mandó a un personaje a la Luna bueno, que tenía inquietud Kepler como científico de ver si se podían observar los movimientos de la Tierra desde la Luna, ¿no? Y mandó a un personaje. O sea que esto de la Luna, de viajar a la Luna, ya viene de De- lejos, sí, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Es que la luna es un, no sé, realmente, y mira, la vemos todas las noches y la sí. tenemos ahí iluminando el cielo y es una gran desconocida. A Ujú. lo mejor los científicos y los que se dedican en la NASA o en la ESA o tal, sí que saben la luna, pero el resto de humanos, muchos los miramos y decimos, ¿qué habrá? Ya ¿Qué habrá? menciona mucha, Amparo, ya menciona muchas veces a la luna. Saca el libro que tienes ahí Ah, guardado, sácalo, súbelo un poquito más Sí, que arriba, que se lo vea veamos. que se la vea. cara oculta de la La cara luna. oculta de la luna. Eternidad uno, porque va a ser una trilogía, ¿no? A ver, la idea es trilogía, o sea, la idea es una trilogía. Bien. Sí, la idea es esa. ¿Y por qué ¿Qué te se te inquieta a ocurre ti de la luna? ¿Qué te eso, inquieta? venga, ¿por qué se te ocurre hacer? A ver, hasta dónde manteniendo el equilibrio de no hacer spoiler podemos contar. Tu libro es muy chulo porque además viene a profundizar, a ahondar un poco en los enigmas que hoy en día podemos tener en la Luna. Tú y yo cuando el otro día hablábamos te decía, uy, ¿sabes lo que le pasó a alguno? Le cancelaron algún programa de radio o le cancelaron algún programa de televisión por hablar que en la cara oculta de la Luna había X cosas, aunque luego parece que se ha demostrado que no, porque mira, China ya ha lunizado en la Luna. Si nos cuentan exactamente todo lo que nos tienen que contar. Estructuras no parece que haya, pero en su momento, porque había estructuras en la Luna, me pasó esto, y yo recuerdo desde Antonio José Ales, mi buen amigo Antonio José Ales, hasta el doctor Jiménez del Zoo hablando de ello en sus reportajes.
y a ti te seduce la luna y a ver hasta dónde podemos contar tu libro es de la luna y empieza la trilogía. ¿Por qué quieres profundizar en la luna? ¿Por qué no hablas de Marte, de Júpiter o de... ¿Por qué es la luna para ti? Pues para mí es, primero porque para mí es especial. Yo es que yo soy de Valencia, entonces Valencia, la luna, no sé, para mí brilla de modo especial. Las superlunas que hay en Valencia, yo no las he visto en ningún lado, la verdad. O sea, entonces siempre, ¿cuántos nos quedamos pensando y mirando a la luz diciendo, uff, por muchas cosas de la vida? Y entonces empecé, bueno, a mí me gusta mucho el tema de los cosmos, la astronomía, todo esto, y un día, pues nada, o sea, en un taller de creación literaria fue donde se gestó la novela, pues elegí las palabras con las que empezabas a crear tu historia y era un viaje espacial, no sé qué, y dije, bueno, ¿por qué no me voy a ir a la Luna que la tenemos aquí cerca? O sea, Ujú, me voy a ir a Marte, que ujú, Marte complicado vivir, ujú, me voy a ir a la Luna seguro que sí, en la Luna esto está aquí a un paso y está en una gran desconocida, ¿qué puede haber? Entonces es el easy, ¿y qué puede haber? ¿Y qué no sé qué? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuántos? Entonces empezó a gestarse la historia y, y nada, simplemente eso, la curiosidad de, en el fondo, la Luna, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene especial? Porque ahora de repente todos quieren volver. No, la Luna ha sido muchas veces, o sea, no nos quedamos o sea, han habido Apolos hasta el 17 o más, y ha llegado India, o sea, ha llegado China, o sea, han llegado muchísima gente, bueno, muchísima, ha llegado gente. Entonces, el tema es ¿por qué ahora se vuelve a querer ir? ujú. ¿Qué necesitamos? Porque nosotros nos movemos por necesidad. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita la humanidad de la Luna para Para volver que a haya tanto hacer empecinamiento. exactamente? Ahora todos la Luna, todos la Luna. Hemos mandado un rover a Marte, pero ¿y la Luna? ¿Y la Luna? Y es que es muy interesante el por qué queremos la Luna. Y Tú entonces, le haces un guiño ya en el primer capítulo, me parece, porque la nave con la que se traslada, quiero recordar que Helio. es así, eh, eh, el protagonista, uno de los protagonistas, sí. se llama Beagle y el módulo de alunizaje en la Luna fue Eagle. Ah, sí, pues No, no, no. no lo sabía. Yo la nave elegí la Beagle porque es la nave con la que Darwin inició sus expediciones, que es Ah, una nave, un navío británico de guerra con el que empezó sus expediciones. No creo ahí la teoría de la relatividad, que me he ido yo, de la evolución de las especies, sí. pero sí empezó ahí a gestarse, como si dijéramos. Entonces me gustó mucho, porque al principio llamaba de otra manera la nave. Le cambié el nombre y es porque tiene también relación con la novela. Ajá. Tiene el tema de la evolución de las especies, tiene que ver con la novela. Y por eso se llama Eternidad también. O sea, lo que es la saga es Eternidad y la novela, La cara oculta de la luna. Entonces, pues tiene ahí su porqué, vamos. ¿También transcurre en el subsuelo de la Luna o eso no se puede decir? A ver, no, sí, sí. Va, venga, va. Es que, de verdad, yo es que Bueno, nada, soy no he muy... dicho nada, no he dicho nada, no lo han oído nadie. Sí, No, no te sí. preocupes, no se van a quedar con eso Pero los... bueno, El escenario principal, el van a escenario pasar principal. tantas cosas que yo creo que Esto sí, porque pasan, claro, en fin, no es al uso, es una novela para adultos. Quiero decir, sí, es es una una novela novela donde para... tú haces pensar a la gente, hay pensamientos filosóficos, hay incluso algún pensamiento político, dejas entrever una serie de cosas, y yo creo que dentro de esta novela tuya, La cara oculta de la luna, mezclas todos los géneros. Mira, que antes hemos estado hablando un poquito los subgéneros de la ciencia ficción. Dejas un poquito de cada cosa, desde la tecnología hasta el pensamiento filosófico, un poco la ciencia ficción política, la ciencia ficción de aventura también, y la Mm, ciencia ficción pura y dura, la de los elementos electrónicos, la electrónica. Todo eso, con Tecnología. todo eso, más, fíjate, que costelera el terror.
los toques de terror hacen una novela para empezar a leerla y no dejarla. Y esperar que saques la siguiente rápido. ¿Eh? Pues yo espero que sí, que enganche al lector y, y bueno, vamos, y que sí, que vaya adelante bueno, la segunda la tengo ¿Tienes ya, a punto? no, o sea, a punto de sacar, Ah, no, la tengo que en la rehacer. cabeza. No, o sea, la tengo escrita. Es que, claro, Ah, bueno, esto en principio era una novela grande. O sea, eran casi pues el doble. O sea, si esto es así, pues si estos son 300 páginas, pues eran 600 páginas. Entonces, ¿qué pasa? Una primera novela, autor que empiezas, 600, un tocho de 600 páginas, pues como echa para atrás. Entonces, pensé, bueno, es más fácil empezar con una primera, luego una segunda y luego ya una tercera que sí que será un poco más gordita. Entonces, eh, la partí. ¿Qué pasa? Esta primera me tocó hacer ciertos cambios, ver un poco, tal, y entonces tengo que hacer lo mismo ahora con la segunda parte. ujú. Entonces, probablemente a finales del año que viene pueda tener la segunda parte de la En la cara cara oculta oculta de la luna. de la luna. Sí, sí. El terror pues sobrecoge y a la vez que fascina, ¿no? A mucha gente le causa mucha fascinación, le atrae, a veces incluso un poquito de morbillo. El haber utilizado el terror en la novela de ciencia ficción es un aliciente, le da mayor, no sé, mayor enjundia porque has utilizado el terror espacial dentro de la novela, de esta novela tuya de la cara oculta de la luna. Pues, a ver, la novela en un principio estaba pensada, de hecho está dividida en cuatro partes. O sea, esta primera y la segunda son cuatro partes. La primera parte yo lo enfocaba a terror y la segunda es detectivesca. Ujú, Es una investigación de algo que encuentran. Entre medio hay una desaparición. Entonces, ujú. el, el, el tema es el terror está muy unido a la ciencia ficción, parece que no, No, pero no, sí, pero sí, y es que es humano, es normal. Claro. Nos da miedo que hay fuera. En parte lo investigamos por eso, para decir, asumimos lo que hay y en Ujú. parte es algo que nos da miedo. Entonces, meterte en una nave espacial, una lata espacial, y que empiezan a pasar cosas, es terrorífico y agobiante. Entonces, esa primera parte yo he querido que el lector experimente, que no, ojalá lo haya conseguido, pues ese agobio y esa sensación de decir, hay madre aquí, ¿qué va a pasar? Hay madre... bueno, es que al protagonista le empiezan a pasar cosas desde la quinta línea. a todo, claro, sí, sí, de ahí el enganche rápido porque es un thriller en el fondo, es que yo es que he mezclado y creo que he mezclado o sea, De- varios de- géneros. sí, Sí, Entonces, sí. sí, sí, Bueno, no, eso sí, enriquece sí, vamos, creo no, que los he toda mezclado, pero novela. yo vamos. estoy seguro que mezclar, a ver, para mí el aliciente es Sí. mezclar también varios Claro, géneros en toda uno. novela la enriquece. Fíjate que hablábamos de los distintos géneros de la ciencia ficción, la filosófica, la de ciencia pura y dura, etcétera. Pero también hay subgéneros dentro del terror, porque entre, no sé, entre las novelas de Stephen King y Alien el octavo pasajero, también, que es la primera donde además se instaura el terror gótico, creo con Alien el octavo pasajero hay una diferencia. ¿Con cuál te quedarías? ¿Con Stephen King o Es con que la...? yo soy muy fan de Stephen King, pero es Ah, que Alien es Alien, es que a mí Alien también me gusta mucho. claro. Claro. Y de hecho, el lector editorial que me leyó me comentó que la primera parte va del palo de Alien, que Alien. no hay un Alien, o sea, Ya, bueno, ya, sí. spoiler, pero vamos, pero va del palo la sensación que genera de La agobio. sensa- Sí, porque tú eres una artista en crear sensaciones. ¿Eh? Bueno, yo Eso es- intento que el lector sienta, porque a Claro. mí me encanta sentir en las novelas, a mí me encanta que me transporten, o sea, me gusta mucho la novela gótica porque Poe, por ejemplo, bueno, Poe, Stoker, o sea, es que te llevan a unos ambientes no sé, a mí me encanta el poder sentir esas sensaciones, ese agobio o lo que sea. Entonces, Sí.
me gusta mucho y lo intento transmitir en lo que escribo. Pero es que un autor que no sea capaz de crear sensaciones en el lector es que ha Ya, fracasado en el mensaje, en la novela, bueno, ¿no? Y eso es maravilloso. Que el autor viva esas vidas de los personajes, recorra esos ambientes, esos lugares, perciba esos olores, sea capaz no sé, de degustar una comida que están degustando los personajes, eso es maravilloso. El que no lo consiga, de verdad, que se dedique a otra cosa. Pero hay autores que lo consiguen más, unos más que otros, esto es es que evidente. no es fácil. No. Yo cuando me pongo, no es fácil, no es fácil. Amparo, hay una pregunta que se hace Elliot, que es que si un día seremos capaces de traspasar nuestro sistema solar. ¿Tú qué crees? ¿Será una de las cosas que conseguiremos en el futuro realmente? Que ahora está en la ciencia ficción y llegaremos en el futuro a conseguir. Yo creo, sinceramente, que complicado lo tenemos. O sea, como humanos no. Como personas, a lo mejor ahora llega que algún científico y me dice, no tienes ni idea. Pues no, a lo mejor no tengo ni idea. Creo que el cuerpo humano no está hecho para viajar en el espacio. Pero, Bueno. Ya sabes, pero Gerard de Chardin dijo, el cuerpo de la abeja no está hecho para volar, pero como ella no lo sabe, vuela. la frase es buenísima. Y la frase es buenísima. Pero que atravesemos, sí. Vamos, sí, o sea, sondas, robots, IAs, o sea, eso yo estoy segura de que sí. Y de hecho estoy segura que a lo mejor lo veo, o sea, es decir, no sé cuándo, pero va a pasar, o sea, y será un hito para la humanidad. Antes pasará que recibamos algo de fuera del sistema solar. Buah, eso Salimos sí que da miedo, eso sí que da miedo. Oye, tienes aquí el 31 Atlas, el último El- cometa fuera que viene de fuera del sistema solar, que ahora está, bueno, está volviendo, ha dado, está saliendo de la otra parte del Sol, mira la otra cara de la Luna por la otra cara del Sol y nos va a dar alguna otra, está dando muchas sorpresas. Por cierto, esa idea de que pueda venir algo del espacio como ahora está ocurriendo fuera, no del espacio, fuera del sistema solar, está Mm, en un libro que tengo por ahí arriba, que no sé si os suena, que es Fita con Rama, de sí, Arthur Clarke, Leclerc, sí, que hizo sí, sí, sí. porque hizo una secuela de eso, donde dejaba entrelucir que lo que ahora, fíjate, algún científico astrónomo como es el Loeb de Estados Unidos, astrónomos han querido dejar de decir en este 31 Atlas que es como si fuera el cometa, una nave interestelar que viniera de otros planetas. Y digo, bueno, esto lo ha sacado de Fita con Rama, porque, o sea, es más fácil eso, ¿no? También. No es solo lo que el ser humano puede hacer en la ciencia ficción, sino a lo que el ser humano se pueda enfrentar, desconocido. Pues exactamente, eso es parte de la ciencia ficción y parte de los pensamientos humanos de que hay más allá de nosotros mismos y de la galaxia donde vivimos. Y, y bueno, pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero a lo No mejor, puedes imaginar, esto es, pero a lo mejor lo dejo ahí, ¿eh? A lo mejor. eso es. En cualquier caso, qué hito nos... A ver, ¿cómo planteo esta pregunta? De todo lo que se está explicando, podemos leer ahora en ciencia ficción, de cosas que en la ciencia ficción ya son posibles. ¿Qué es lo que realmente conseguiremos en el futuro? ¿Y qué cosas no llegaremos a conseguir? ¿Qué crees tú, Amparo? Uf, ¿Qué es una hito nos pregunta muy falta? complicada. ¿De qué hito habla la ciencia ficción que en el futuro llegaremos que ahora no es posible todavía? ¿Tú qué crees? Hombre, yo creo que viajar en el tiempo No lo ya, será. ya nos gustaría, pero complicado. Bueno, complicado, ¿no? Que materialmente imposible. Ajá. Y Eso como como premisa mínimo, de eso que no como llegaré, que no Pero no. vamos a conseguiremos. ver, pero la Pero ciencia, En el tiempo no.
La ciencia ficción Pero no, bueno, que es mi opinión, que la ciencia ficción no yo es soy de hacer opinión. real lo que parece imposible. Exactamente, es soñar. Bueno, pero todo tampoco se ha conseguido. A lo mejor en el Bueno, futuro, ¿no? claro, pero mira, la ciencia ficción, casualmente, a ver si tú me das la razón también, Amparo, Mm. hay una ciencia ficción del pasado, existe una ciencia ficción del presente y también hay una ciencia ficción del futuro. O sea que trabaja todos los elementos teóricos, Sí, no ya de ahora, de la mecánica cuántica, sino del tiempo, del propio tiempo. O sea que uno puede irse a hacer ciencia ficción en la época prehistórica o más atrás, o irse al año 3000 más adelante, y sigue siendo ciencia ficción. sí, sí, sí. De hecho, hay una de mis novelas favoritas es El fin de la eternidad de Asimov De Asimov. y habla justo de eso, de la manipulación de la línea temporal. Que yo la recomiendo esa novela, bueno, para mí magistral esa novela. Ujú. Por Ujú. cómo, vale, el tema es que me encanta, pero a la margen del que el tema que te puede gustar más o menos, cómo está escrita es magistral. Y el personaje principal, o sea, llamarte el ejecutor ya te está Sí, imponiendo ahí carácter, el ejecutor. el ejecutor. Es que es muy bonito, es que es bonita la novela. Y la Y trilogía, habla justo de eso, y la sí, trilogía de Fundación. también. Pero me Bueno, que gusta fueron más, cuatro. Luego hubo Los Límites de la Fundación, también sí, es de Asimov, lo digo para los que sí. se estén enterando ahora de que existe la Fundación. También ahí sí que se analiza muy bien desde la política. Se queda corto George Sí, Orwell. sí, sí. O sea, sí, sí, pero es un tema más político. Pero el del fin de la eternidad es que habla del tiempo, habla de las líneas temporales. Ujú. Y es lo que, no sé, yo es lo que pienso que eso va a ser, vamos, que no creo que la humanidad llegue nunca a poder. Eso. Hablábamos antes de hitos que se han conseguido, por ejemplo, cuando hablábamos de Julio Verne, pues el Mm, viaje a la luna, el submarino, etcétera, etcétera. Y hay leyendas griegas que ya se consideran ciencia ficción. Una de ellas, por ejemplo, habla de que Dédalo, el padre de Ícaro, el constructor del laberinto en Creta para el Minotauro, eh, construía también unas estatuas de madera que se movían. Y esto se considera, pues algunos lo consideran como el precedente de los robots. Los robots hemos llegado ujú. bueno, ya, ¿tú crees que llegarán a colonizar nuestra vida? Porque por ejemplo, hay un momento en que el protagonista, Elliot, habla del robot, espera, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? No encuentro ahora. Bueno, El sin, sí. el sin. Exacto. Que no le cae nada bien, que no le tiene ninguna simpatía y porque dice bueno, que esos humanoides, pues no sé, Es no le que gustan. ¿Llegarán a colonizar realmente nuestra vida los humanoides, Amparo, desde tu punto de vista? yo, desde mi punto de vista, sí. O sea, nos vamos a habituar a vivir con ellos. O Ujú, sea, porque la tecnología está evolucionando de una manera impresionante en ese sentido de las IAs y es que China ya tiene, justo ayer salió en las noticias, tiene un robot para tareas del hogar que le enseñas al robot. Y yo lo hablaba con mi hijo. Digo, es que es maravilloso. Es decir, tú el robot lo tienes entiendo que con una IA básica, con un sistema básico ya aprendido, y tú, claro, en tu casa quieres las cosas de una determinada manera. Pues yo hago la cama así, o quiero que me limpies así, o quiero que me hagas tal. Y tú al robot le enseñas a hacer eso. Entonces, es que yo creo que sí, que nos vamos a tener que acostumbrar, nos guste o no, a vivir con seres robóticos. O sea, Seguro. lo que no sé es el tiempo que o sea, el tiempo que va a tardar en toda esa tecnología podernos llegar a nosotros, que sea algo sostenible económicamente. Eso es lo Ujú. que no lo sé, pero que lo veremos, yo creo, vamos, sí, y nuestros hijos seguro. Será algo Amparo, habitual. tú eres licenciada, como he dicho al principio, en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Sí. Ingeniera agrícola, industrial. Es una de las cosas que se van a pedir
con toda seguridad en el futuro, de las profesiones del futuro en la carrera espacial. Tanto si hay estaciones espaciales, que las habrá, como si hay bases en la Luna o en otros planetas. Seguro que se van a pedir especialistas así. Sin embargo, fíjate tú, en los elementos de la ciencia ficción que ya empiezan a ser reales, por lo que se plantea que el ser humano pueda viajar a otros planetas, incluso pueda salir del sistema solar, no están hay unas variables que son muy difíciles de solucionar. Una es los métodos de propulsión, la energía que va a proporcionar a esa nave que pueda alcanzar esas distancias, que a lo mejor podría ser suplida por paneles solares, energía solar, pero que seguramente será la energía atómica o la fusión nuclear cuando se logre pues adaptar, ¿no? Eso es solucionable. La otra es los alimentos. Los alimentos, o bien que se puedan llevar en la nave, con lo cual dan otro problema añadido, que es el peso de la nave, con lo cual tiene que llevar más propulsión para poder aguantar eso, y eso parece que se va a solucionar con la hibernación. Si Sí, mantenemos invernados a las personas, evidentemente necesitan menos alimentos, aunque sí necesitarán alimentos que existan allí cuando se despierten, digamos, o alimentos, no sé, con semillas, mira, habíamos hablado de semillas, ¿te acuerdas? Dentro del programa, alimentos que lleve la nave para poder autoabastecerse en un futuro planeta o en unas condiciones lo más parecidas a la Tierra. Estos son elementos de la ciencia ficción, pero son elementos que se están planteando, que la ciencia se plantea ya directamente. Ahora, exacto, exacto. Además, que es un problema básico para la supervivencia fuera del planeta Tierra. ¿Cómo comemos? Y luego, ¿cómo aguantamos esas distancias para poder explorar? Entonces, pues vamos, supongo, no, estoy segura de o sea, tecnológicamente crear cultivos estilo hidropónicos o cosas parecidas, sí se puede hacer y hacer como clima, microclimas, sí, o un ecosistema. ecosistemas, exacto, que pueden dar sustento claro, ¿a cuánta gente? Pues a poquita gente. Entonces, y de hecho eso en la estación lunar, en la estación orbital, perdón, ya se están haciendo experimentos de ese tipo. Sí, pues hay investigación respecto al tema y lo de lo de la suspensión y tal vital, pues también supongo que lo estarán investigando, porque si no es inviable, es inviable poder moverte o sea, pues como de aquí a la Luna y volver. O sea, es que yo creo que a Marte sí que se llegaría, pero vamos, independiente de eso, es que hay tantos retos que poder solucionar antes de pensar en no, voy a hacer una cápsula vital para poder sobrevivir 100 años en hibernación, más cercanos de cómo lo voy a hacer en la Luna. ¿Cómo voy a conseguir que la gente, claro, puedo subirle comida, bajarle comida? Ese coste es tremendo, tener que crear ahí un hábitat, la radiación, o sea, es que hay tantos problemas que hay bueno, A veces esos que sí, problemas, que es ciencia ficción claro, y que, y que ahora se le está dando, claro. cabida dentro de la ciencia, evidentemente, claro. A veces esas cuestiones de la ciencia ficción Sí. las están esa solución a esos problemas los tenéis que dar los escritores de ciencia ficción, elucubrando, dejando volar la imaginación, porque eso de ahí surge alguna idea. Mira, Asimov y Clark o Clay, como dices tú, ellos eran divulgadores científicos y no saben si llegaron a ser divulgadores científicos por la ciencia ficción o al revés. Pero los dos, si algo tenían, era dejar por la imaginación, sin miedo al que dirán. ¿A qué dirá el estamento científico ortodoxo, por así decirlo, donde cada vez el estamento científico ortodoxo cada vez hay menos porque cada vez hay más científicos que dejan volar la imaginación y además más escritores que le gusta la ciencia ficción para ayudar a los científicos.
Bueno, Clark escribió no es una novela, es un ensayo, el libraco aquel del que hablábamos que nos habíamos olvidado de traer. 2010. No, me parece que lo cifra hasta 2025, creo. Lo cierto es que habla de cómo sería la vida en el 2000, creo que es el 2025, ¿no? Y habla, pues, ya habla de las tablets, habla de los ordenadores escolares, de cómo sería el colegio, de qué tecnologías habría en los hospitales. Pues yo creo que se equivocó en el sentido de que lo cifró muy, muy lejos, porque todo eso ya Ha llegado antes. ha llegado mucho Mm. antes, pero él ya lo hablaba no en una novela, sino en un ensayo de forma científica. Y muchas aplicaciones en la vida cotidiana de tecnología, en avances científicos que ya se dieron antes, Mm. o sea que ¿No, mm, no te pareció a ti, Amparo, Antonia, os pareció a las dos, que el tiempo se acorta? Es que el Que tiempo es todo relativo, pasa ¿eh? El antes. tiempo es Sí, relativo. bueno, ya, claro, es una. Pero Depende. no tienes esa sensación. Hay cada vez más personas que comentan eso, que el tiempo es más corto, aunque sea el mismo, aparentemente. bueno, no es igual el tiempo en un sitio que en otro. El No. tiempo es relativo y la percepción del tiempo, del paso del tiempo, no es lo mismo También. de una persona de ciudad que en el campo. De esto ya hablamos en un programa, o en una persona que está sufriendo de otra que vive alegremente. No, 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 no es lo mismo, la percepción Mm. del ¿Cuánto, tiempo. cuánto tiempo te ha ocupado escribir La cara oculta de la luna? Pues es que ha sido un proyecto que me ha costado tiempo, porque, claro, desde que surgió la idea inicial, o sea, desde que empecé a hacer la primera, empezó con 50 palabras en un taller literario. Ujú. Y entonces han sido 3 años, 4 años, una cosa así. Y el último año es que ha sido entre año y medio, una cosa así, de enviar a editoriales, que no, que sí. Al final decidí autopublicar con Caligrama y luego con Caligrama también el sello Talento. Entonces ha costado, pero bueno, ya por fin ha salido a la luz Mm. a ver, no es fácil escribir una novela. Hay gente que, bueno, que tiene esa habilidad y a lo mejor te hace, bueno, ya muy experimentada, pero que te hace una novela al año o Mm. mínimo siempre te dicen, no, tómatelo con calma 2 años, porque tienes revisiones, tienes que no sé qué, te lo leen amigos, el lector cero, pides informes editoriales para ver qué puedes mejorar, qué ajustar, qué no ajustar. Entonces, cuesta, no es fácil, no es fácil. Amparo, cuando el personaje habla del año 2100 y habla de 4 años atrás, con lo cual Mm. ciframos la novela en el 2104. Faltan 89 años, si no he contado mal. Sí. Las matemáticas no me van. Y Yo yo a lo soy, mejor he y acortado, o yo sea, me lo veo soy- demasiado cerca, el que poder ir a la luna y tener ahí algo, una bueno, base. bueno, A lo mejor me he venido un poco arriba, que no, dices, a ver, pero no sé. a ver, Es que 80 años son, si muy poquito. pensamos en la línea temporal hace 100 años, que había hace 100 años, y que, o sea, a una persona de hace 10, 100 años le dices lo que tenemos ahora tecnológicamente y alucina. Por eso, por Y eso. tenemos esa tecnología para estar allí. O sea, es ciertos problemillas que hay que se pueden solucionar. Entonces, tecnológicamente, y tenemos la tecnología para Es solucionarlos. que los grandes avances Entonces, ¿por qué no? científicos, muchos grandes avances científicos y médicos son a partir de la Segunda Guerra Mundial, a mitad del siglo XX. Médicos, pues, por el desgraciado laboratorio de que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y científicos, pues, otras necesidades que se han ido creando. Por tanto, claro, 89 años no es tanto. Y yo te pregunto, esos 89 años que nos quedan, que yo no los viviré, claro, que yo no los viviré. Ni yo eh, tampoco. ¿cómo, Pero no lo pongas en cómo- duda. Y sí, Bueno, sí. sí, porque a lo mejor hay cápsulas vitales o encuentran, la ingeniería genética encuentra la manera de, no sé. en cualquier caso, ¿cómo será la vida cómo crees tú que será la vida dentro de 89 años? Lo cubremos un poco como Arthur C. Clarke en ese libraco del que hablábamos. ¿Conseguiremos muchas cosas antes de esos 89 años, grandes hitos o, por ejemplo, alimentación, que es tu especialidad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí que vamos a conseguir muchas cosas. Yo Ujú. creo que sí. Que tal cual estamos evolucionando, yo a veces soy un poco a veces negativo, digo, si llegamos, si no nos destruimos antes porque estamos tontos, Sí. eh, sí, vamos a conseguir cosas muy interesantes, muy interesantes.
Mm. Y bueno, es el futuro de nuestros hijos. O sea, yo que tengo hijos, es el futuro de nuestros hijos. Claro. Claro, esto te iba a decir que casi por obligación, ¿no? Mm. Oye, tú a tus hijos, ahora que has sacado a tus hijos, les vas a decir que se lean tu libro, ¿no? Hombre, lo han leído los dos. O sea, Ah, vale, vale. son críticos. Ah, vale, Son vale. lectores y críticos con mi libro. Sí, 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 claro. Vale. Bueno, y además, si son pequeños, dicen siempre la verdad, lo que piensan, lo que Bueno, sienten. no son tan pequeños porque ya son más mayores, pero sí, sí, además son críticos y les pido que sean críticos. Al final, un escritor con gente de confianza te pides que sean, que ves mal, porque eso se puede mejorar. Si todo el mundo dice, uy, no, maravilloso, pues ahí no mejoras nada. Entonces, yo les pido que sean críticos Claro. y lo Además, agradezco es además. que la ciencia ficción es Sí. para todas las edades, o Sí, invariablemente. no, este libro lo han metido en el bono cultural. Sácalo, sácalo otra vez, porque como no lo tengo yo aquí, Está incluido en el bono cultural, entonces ajá. es apto para 18 años, no hay nada raro, o sea, no es un libro perfectamente libre De hecho, es interesante porque si les ayuda a ver a pensar, o sea, a ver más allá de la Tierra, pues eso, y Algo iniciarse en la habremos ganado. ciencia y algo hemos ganado, pues yo para mí sí. El, el- Eso, el que la juventud piense en llegar más lejos. Pues eso es muy importante, la Está verdad. claro que la ciencia ficción no se la limitas tú a tus hijos, ¿no? Como pasaba No, no, uy, hace ni la años. fantasía, yo me con el mito de lectura, nada. Porque todo se aprende y todo es interesante. Y ellos leen cosas muy dispares y de muchos tipos también. Y yo lo fomento, al revés, fomento que lean. Amparo, ¿hay una separación absoluta entre tu profesión de ingeniera agrícola o agraria y la literatura? ¿O te han servido de tu profesión precisamente muchas cosas para plasmarlas en tu parte literaria? Pues sí, o sea, aunque a bote pronto parece que sí, que cada uno va a una cosa es, bueno, yo ahora estoy creando contenidos, o sea, como formadora de cursos online, de normas de calidad, y parece que eso no tiene nada que ver con el tema de la escritura, pero bueno, pero sí lo tiene, porque en el fondo estoy creando contenidos, estoy creando temarios, es escritura, pero el tema es, la unión es la ciencia el trabajar con normas de calidad, el enfoque tecnológico y de las industrias agroalimentarias además, y cómo va evolucionando y todos los avances que hay y las investigaciones, pues es meterte en el mundo científico. Entonces lo puedes extrapolar al tema de escritura de ciencia ficción, porque al final se puede hablar de tecnología, de bioalimentos, de alimentos. Claro. Entonces bueno, sí, para mí sí que está relacionado y además se apoya en ese sentido, tener una formación, pues que si es informático, para cosas de informática y para relatos que he escrito sobre informática, pues he tenido que hablar con un informático porque evidentemente de informática, pues lo justito como usuario, pero no sé programar, o sea, no sé Python ni sé programas de lenguajes, vamos, de programación. Entonces, por ejemplo, mi hijo que está estudiando informática, pues le pregunto, yo tengo la suerte que le digo, venga, oye, esto no sé qué, y ahí los dos nos ponemos. Oye, estamos llegando al Bueno, final, ¿vale? Y se nos ha olvidado una cosa, la ciencia ficción en el amor o el amor en la ciencia ficción. El amor no puede faltar en ninguna novela. sí, no puede faltar. El amor mueve el mundo. Vale, ¿podemos decir algo o no? El amor y el dinero. En la cara oculta lo dejamos ahí lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Pero someramente, qué nos podemos encontrar, qué nos vamos a encontrar en la cara oculta de la luna, aparte de esa roca que buscan? Pues a ver, es una historia en el fondo los personajes buscan encontrar su sitio, como si dijéramos. Es una historia de formar parte de algo, de un grupo, y de llegar más allá. El compendio de las tres novelas, eso lo enfoca a nivel más global, ¿no? De lo que es la evolución de la especie y demás, que ya es un spoiler, pero bueno. Pero en concreto este es, pues eso, todos buscan formar parte de algo o con alguien. Entonces, sí que está presente el amor, sí que está presente el amor.
de diferentes maneras. Ujú. Pero bueno. Bueno, Amparo, sí, ya sé que estamos cerca del final. Pero hemos hablado antes, sobre todo, de que la ciencia ficción puede ser precursora de avances científicos, de tecnológicos, de avances médicos de cara al futuro, y muchos se han hecho realidad, ¿no? Pero hay un género dentro de la ciencia ficción, no sé si se puede calificar así, que es la distopía. Y muchas veces la distopía también habla tanto de avances científicos, pero también a veces de retroceso social. Es decir, en el ámbito social, en el ámbito político, y teniendo en cuenta, tal como está el mundo, con ciertos líderes que hay por ahí deambulando, se puede podemos llegar también a un mundo distópico en este sentido de retroceder en derechos, de que haya una dictadura global, bueno, nos utilizan, esto ya es, Bueno, eso, de que seamos, de que vivamos prácticamente en una cárcel. uf, pues es una muy buena pregunta. Espero que no. No lo sé. Las distopías para mí son muy complicadas de escribir y de diseñar, porque al Ujú, final es salirte fuera de los márgenes establecidos. ujú, Y normalmente nunca funciona. O sea, a ver, que no. Son novelas más duras, bastante más duras. O sea, es una ciencia ficción en la cual hay mucha desigualdad y hay una problemática social importante. Y bueno, yo las pondría como aviso a navegantes. O sea, ojito, cuidado y bueno, y disfruta de la distopía, pero sí, sí, es para hacerte pensar. Es que Es para realmente hacerte hoy pensar. en muchas distopías Sí. una élite dominante y todos los demás son una especie de esclavos, ¿no? Y eso Mm, suele ocurrir, pues estoy hablando ahora de novela, de ficción. sí. Suele ocurrir pues después de un cataclismo climático, después de una gran guerra, Mm. que aprovechan esas circunstancias para de miedo de también. miedo, de miedo. Sí, es que es eso, el terror, la distopía también utiliza eso, el terror Mm. humano a situaciones de opresión y de, bueno, Ujú. situaciones, sí. Porque Amparo Rico no es una divergente, ¿verdad? No, no lo sé, a lo mejor O sí, sí, pues no estaría mal, no estaría sí mal. Yo creo que es la casi te facción más, pillo, la que casi te más pillo. mola. Y pensaba que ibas a decir, bueno, o A sí, lo mejor, puede ser, ¿eh? no lo sé, Vale. no lo sé. Bueno, no sé si es bueno o malo. Bueno, seríamos todos divergentes en este caso. Bueno, Seríamos todos. hay unos más divergentes que otros. Bueno, vamos a hablar a nivel económico, en el sentido de la aceptación que tiene, porque claro, de dinero también se trata. La aceptación que tiene el género hoy día, en qué posición del podio está dentro de la literatura, la ciencia ficción, Amparo? Pues yo ahí no tengo datos, pero mi experiencia, por lo que oigo, compañeros, amigos, tal, que leen y tal, no es el top. Ojalá fuera el top, pero no es el top. Ujú, Actualmente, por lo menos en España, la novela histórica, la novela romántica, thriller, fantasía, sobre todo en los jóvenes ahora hay un boom en la fantasía que me parece fantástico, ujú. y, y luego va la ciencia ficción. Pero bueno, yo creo que eso puede cambiar y si los chavales, sobre todo los chavales que son las nuevas generaciones, a lectores, que es los que hay que motivar a la lectura y a que formen parte de todas estas historias, si se enganchan al tema tecnológico y al tema pues, de la ciencia ficción, pues era fantástico. Pero Entonces, ¿cómo se enseña en los colegios? ¿Le da es que importancia al género que o se va le ninguna... considera un El género? plan lector en España tiene un problema muy Oh, gordo. Bueno, por decir, uno. generalicemos, tiene el gran problema y es que personalmente, y me voy a meter, que a lo mejor nos cancela No, 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 no lo sé, porque yo a no, veces no, suelto no. opiniones que digo, mira, debería haber callado. El plan lector debería revisarse, cuanto menos, porque es que tiene que ser actual, o sea, tiene que enganchar a los lectores actuales. Y hay muy buenos escritores españoles y no españoles que
les pueden aportar ya una visión existencialista, una visión, lo que sea, visiones ecológicas, o sea, y libros que se puedan leer, que sean divertidos, que sean fáciles, históricos, pues que les pongan a reverte. O sea, es que me parece maravilloso. ¿Por qué no un niño puede leer? A mi hijo el año pasado, el anterior, le pusieron El Capitán a la Triste. Bueno, es que le encantó el libro, pero es que ¿por qué no puedes poner el plan lector al Capitán a la Triste? Es que es entendible. Pero es que tú les pones a Asimov y Asimov es que les va a encantar. O Eloy Moreno con Invencible, Invencible, no Invisible, perdón, es un libro durísimo, pero que les aporta a los niños el darse cuenta de que ciertas circunstancias y ciertas cosas que hacen, llevan consecuencias. Y ese libro no se pone en el plan lector. Es que y es un libro maravilloso. Pero porque nuestra sociedad cada vez se parece más a la de George Orwell en 1984. O sea, yo de verdad no fíjate, entiendo. hay un detalle que ahora mismo ha ocurrido. Y es que tú te has puesto a decir, bueno, por un momento te ha dado miedo, has estado a punto de decir, a lo mejor nos cancelan. ¿Por qué? ¿Por dar esta opinión de los libros? O sea, si cancelan por eso, apaga y vámonos. O sea, eso es solamente un poquito... Hombre, y que hablamos de la cara oculta de la luna. Claro, exacto, que estamos hablando de la cara oculta de la luna, que no es aquí, que es en otro lado, dejarlo. Lo ideal es que cuando un niño en el colegio se le recomienda un libro lo entienda, porque yo recuerdo en mi infancia y mi adolescencia que nos recomendaban muchos libros que era obligatorio leerlos y que no los entendía en absoluto. Y mira que me gusta leer y me gusta la literatura y todo, pero que los he entendido el mensaje, he entendido muchas cosas leyéndolos, releyéndolos. Oye, de Antonia, mayor. pero ciencia ficción no es el Quijote. Bueno, pues un poco, aventuras. un poco. Transita mucho. Aventuras fantásticas. Y transita por la mente de ¿No? Pues los protagonistas también. El Quijote es maravilloso. Amparo, ha sido una delicia tenerte hoy dentro del Viajero Cuántico. Este primer libro tuyo al que seguirán más, La cara Primera oculta, novela. primer libro, La cara oculta de la luna, de la editorial Caligrama, a la que, insisto, le han otorgado el sello de talento. Saca el libro por ahí una vez más, ¿vale? Que tiene una portada que es una... Es una preciosidad la portada, es muy bonita. Es una maravilla, es muy, muy bonito. Muy bonita portada con ese sello específico de la editorial que acaba de salir y que esperamos que te sirva para promocionar no solo la ciencia ficción, sino además tus próximos libros, porque esperamos ver la trilogía. Seguimos viendo por el Viajero Cuántico siempre que tú quieras, Amparo. Pues muchísimas gracias por la entrevista, por darme esta oportunidad y conoceros y charlar un ratito. Que pues yo estoy a vuestra disposición, a mí me ha encantado y ojalá podamos seguir. Que esta sea la primera de otras muchas sincronicidades. Este es un programa de libros, así que vivan los libros. Pues muchísimas gracias y de verdad nos ha sido un placer. Estamos en contacto, cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del Viajero Cuántico. Gracias a todos por estar ahí.